Aquí viene. Acá sigue, he tenido que ponerme al medio. O sea, Hugo, estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire. Hugo, he tenido aquí porque la discusión ha seguido. ¿Qué quiere decir usted? No, puede decir en cámara lo que quiere. Pero deje hablar a Hugo. Aquí la discusión, y les vamos a quitar el vinito también, porque parece que aquí la No, yo no tomo vino. No, ese es jugo, muy bien. Yo en el tarot, jugo de uva. precisamente Marsella, 1456, aparece precisamente esta que dicen que es la papisa juana con una actitud de falo. Y aquí abajo aparece un huevo, con lo cual significa fecundación. Así es. No nos olvidemos que ha sido tradición de la Iglesia que hay un desposorio místico entre el Papa y la Iglesia. Y esto representa esa fecundación, ese desposorio. Esa es la interpretación que se le da. A partir de la leyenda de la papisa Juana, surgió una silla muy especial que la tenemos por ahí para verificar la virilidad de los papas, ¿ya? Porque una vez que perdón, esta silla, para explicar a la gente, tenía un hoyo efectivamente al medio, en el asiento, digamos. Efectivamente. Entonces, se llamaba estercolani. ¿Cómo se llamaba? La tenemos. Estercolani. Efectivamente. Porque es muy fea la palabra en castellano. Entonces, en latín. Para verificarla desde el episodio de la papisa Juana, para que no se repitiese nunca más en la historia de la Iglesia, se mete la mano debajo y dice duos habet et benependentes, dos hay y cuelgan bien, significa, en palabras bastante sencillas, aquí estamos, que es hombre. Por lo tanto, esta silla, según la leyenda que le ha tocado escuchar, surgió a partir precisamente de esta leyenda y del episodio de la papisa Juana, para verificar que de ahí en adelante todos los papas eran hombres. Don Hugo, ¿cómo justificamos esa silla tan incómoda? El año 1099 se eligió a Pascual II para suceder al gran Urbano II, en el cual se instaló precisamente, parece, yo creo que es efectivo en gran parte, pero en realidad no era para comprobar si eran papisas o no, era por otra razón. Porque de acuerdo al Levítico, un libro de la Torá, de los judíos, del Pentateuco, los griegos, no podían ejercer funciones sagradas los que fueran eunucos, o sea, castrados para que la gente se castrara. Exactamente. Entonces había que averiguar que no fuera precisamente castrado, porque había en esa época todavía. Sí. Entonces, por eso que se hacía el examen, y decían inmediatamente, cuando lo elegían, decía testiculum habent bene pendeven, o sea, testículos hay y correctamente, o sea, colgando correctamente, o bien colgado. En el fondo es el bien, no es el pene como cree la gente, porque a los eunucos no le cortaban el pene, sino que los castraban, los testículos. Entonces era eso lo que tenía que verse. Y se dice que estuvo más o menos hasta el siglo XVI. En la película de Alejandro VI, Borgia, papa muy calumniado por lo demás. Los Borgias. Sí, los Borgias hacen la prueba, pero ya parece que ya no existía. Y hay dudas al respecto. A mí me parece que algo de esto hay verdad en algunos momentos, pero que eso sería muy pocas veces. Y por lo menos Don Hugo, que cuenta la historia. ¿En qué momento lo hacían? El papa elegido no podía destituirlo. O sea, tenía que, antes que pudiese aceptarse el papa. Y esto ocurría precisamente en su elección, pero después recorría de una basílica a otra, de San Juan al Vaticano, y a los 15 días después no podían hacer el examen. Don Hugo, había en esa época papas que tenían familia. Sí, señor. No sería, porque parte de la historia también dice de que una tía muy poderosa en aquella época era la que realmente reinaba. Marosia. No sería que la leyenda va hacia allá, que nació así. Eso es lo que creen mucho, que en realidad esto es la Juana, en el fondo sería Marosia. ¿A quién le decían la papisa? Que era la madre del papa. Y el papa era muy joven y lo pusieron muy joven también. Pero tenía muy poco carácter, y que su madre era la que controlaba todo. En eso, pues, y así, y ustedes saben que en el inconsciente colectivo se van deformando las realidades históricas si se transforman en leyenda. Y también se reescribe la historia como lo hizo Onofrio Pambinio, y que sacó esta historia de la papisa Juana. Porque si hubiese sido... Por lo menos no era tan grave,
cosas peores han pasado también en el Vaticano. Así que no, Perdón, es verdad. perdón. No, pero el problema es el siguiente. Es una leyenda históricamente falsa, pero como leyenda, bueno, se fue consolidando. Puede que la razón es lo que dice Julio, que el caso de Marozia lo fueron transformando y que, como le decían, la papita era ella la Claro, era como la que mandaba, pero y ahí se fue deformando pero la... también uno tiene que, así como Hugo mantiene su posición, uno puede decir que esta historia es verdadera a partir de los datos que uno tiene y que también fue borrada por parte de la Iglesia para que no sea desprestigiada, porque que haya sido... Perdón, pero es cierto, Entonces, ambas posiciones creo que están en la mesa. papas que eran poco menos que asesinos y sin embargo no han sido borrados del catálogo de los papas. Pero antes eran grandes generales los papas, Don Hugo, recuerdan. ¿es cierto o es un mito Sí. que había túneles que intercomunicaban las salas de los papas con amantes, con mujeres? No eran túneles, entraban por la puerta principal. Por supuesto que sí. Bueno, pero ¿cómo me dice eso? Pero Si el mito dice que había túneles para que no se vieran que bajaban y que donde Si eso había no se mujeres... ocultaba. Yo le voy a decir una cosa, hablando del Papa Alejandro VI, por lo demás. Su efecto El es que Papa era Boris, cargado a la ternura, es verdad. Pero lo que Era le un poco debe la ardiente, Iglesia, lo que le debe la Iglesia, la unificación española, gracias a él y a su gestión diplomática como nuncio, fueron proclamados reyes don Fernando y la señora Isabel. Y enseguida lo que hizo por nosotros. Pablo III, que tenía hijo y todo, que convocó el Concilio de Trento, sacó bulas en favor de nosotros los indios de aquí de América. Los que nos dieron la dignidad humana, la reconocieron, fueron los papas. Y de muy mala conducta era su vida privada. Por lo demás, la Iglesia no haga... El Espíritu Santo asiste al Papa en las cosas pontificias, pero no en su vida privada. Y eso realmente ellos darán cuenta a Dios. Entonces, ¿por qué dejaron de casarse los papas y también podemos tocar los curas? ¿Por qué se casaban, tenían familia? ¿Por qué de repente ya no solamente no se casan, no tienen familia, sino tienen que ser Porque la célibes? Iglesia, déjame hablar a mí, porque la Iglesia Oiga, pero que en su momento dado tranquilo. llegó a un estado de corrupción moral, con Alejandro VI, con León X, con Julio II, vendiendo indulgencias y entre otras tantas cosas, que ocurrió la reforma de Lutero. Entonces después tuvo que venir la contrarreforma para un poco ordenar la cosa. Entonces lo que hoy día uno conoce es otra realidad. Los papas en aquel entonces eran verdaderos generales de ejército. De acuerdo. Pero tenían amantes, tenían hijos. Uno Alejandro que tenía VI. amante y que tenía hijos. Pablo III fue el que convocó precisamente el Pero a Concilio mí de me- Trento. Es tarde, ¿ah? No nos vamos a agitar esta hora. No, es la pasión de la conversación. Lo que pasa es lo siguiente. Hay que ver las cosas. Estuvo malo lo de la indulgencia, estoy de acuerdo. Pero por otro lado también, Martín Lutero, muy hábilmente, convenció a los príncipes alemanes y dijeron, ¿cómo es posible que los diezmos que ustedes pagan a los obispos que viven en Roma, yo les ofrezco que se queden ustedes con los diezmos? Y por supuesto que los príncipes alemanes también eran ambiciosos. Errores, pues. Si la Iglesia cometió... Ya, pero yo le pregunté otra cosa. Perdón, yo Hugo, les pregunté otra cosa. Sí, que es muy interesante pero que la Hugo, gente sepa. Pero Jesucristo en ninguna parte garantizó la impecabilidad de los curas y de los papas. Pero espérese, la pregunta era otra. ¿Por qué Supuestamente si se son casaban? elegidos. Espera, es que dijo algo muy relevante, Hugo. La tradición dice que los papas son elegidos por el mismo Dios a través de... Pero por Entonces, supuesto, pues. ¿cómo puede...? Pero por supuesto. Pero tienen que ser... El Espíritu Santo muchas veces escribe con caracteres torcidos Ahora, la verdad. bueno, Pero lo bien importante- torcido. Veamos una cosa, Ahora, pero lo otra importante cosa. es lo que hicieron. Ya, pero espérese. Y lo que hicieron pero para fue que no nos establecer vamos. también, Pero, por ejemplo, Alejandro VI, todo lo que es... Doctor Fay, cálmese. todo lo que fue la Inquisición en nuestro Pero, continente. sí, cálmese, ya vamos a ir a la Un Inquisición. momentito, Quiero eso fueron los reyes. Perdón. No fue Alejandro VI. Pero no peleé. Pero le dio- Hugo, pero perdón. hizo la Fue antes. Hugo, Bueno, perdón. Fue uno que es Perdón, muy santo. estamos en la hermandad. Uno que es muy santo. Estamos en la pues. hermandad. Oye, Estamos en la antes hermandad. pero le iba a decir Pero una yo le cosa. quiero preguntar algo y quiero que El usted me matrimonio, conteste. se lo contesto al tiro. ¿Por qué? Quiero tarot matrimonio. acá. Queremos tarot, queremos ya. tarot. El matrimonio. Queremos tarot. Lo único que quiero saber es si van a terminar peleados o se van a arreglar. No. Quiero tarot, no. No, amigo, no. Quiero Somos tarot, amigos, quiero no. tarot por esto. No, el problema A ver pasa- si la explicación que nos van a dar Ya, y qué le vamos a explicación tiene el tarot.
¿Por qué si los sacerdotes se casaban? ¿Por qué si los sacerdotes tenían hijos y familia? Un día solo dejaron de casarse, dejaron de tener familia y fueron célibes. ¿Es verdad que las familias se quedaban con la iglesia? ¿Es verdad que los hijos después no querían entregarle al cura que venía y se ponían a vivir adentro de la iglesia? Vamos a ver una cosa. El celibato eclesiástico es una disciplina eclesiástica, no es un dogma, es un principio para la iglesia latina, de rito latino. Los católicos apostólicos que creen el Papa, por ejemplo, en Oriente, se admiten personas casadas al sacerdocio. Por lo tanto, teóricamente, podría mañana la iglesia hacer una reforma y permitir que casados entren. Ese es el tarot, ¿ah? ¿Los curas se van a poder volver a casar? ¿Los sacerdotes se van a poder volver a casar en un tiempo? Ese es el tarot que pide la gente. Los diáconos tenían que ser célibes. Ahora se ordena personas casadas de diáconos. En la iglesia latina también. En realidad, parte es verdad de lo que usted dice. Que por razones muchas veces prácticas se fue suprimiendo el